territorios. Digamos que llega al Pacífico, al Pacífico colombiano, si no es bala. Si hay un volcamiento de su cultura, de sus tradiciones culturales, que lo estás acabando por el narcotráfico, por el conflicto armado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablan de que hay una apertura cultural, de que todos podemos participar de las culturas del mundo, realmente tampoco es así. Si fuera así sería maravilloso, pero evidentemente hay ciertos sujetos racializados de determinada forma que pueden consumir y ciertos sujetos que no pueden consumir. Entonces, son el consumidor. Exactamente. Que son para los cuales hay una cosa que yo quisiera puntualizar. Una cosa que yo quisiera puntualizar para compenetrar los dos puntos, los de Paola y el de Julián. Y es que hay una cosa que a lo mejor, o que yo me estaba dando cuenta en los últimos meses, yo creo que tenemos que diferenciar el sistema, y el sistema me refiero al sistema económico, al sistema de educación, a las instituciones educativas, intelectuales y a los gobiernos, que para mí fungen, al menos en parte, como una especie de parásito. Si nosotros miramos a Julián estoy de acuerdo en todo lo que dice Julián, salvo por una cosa, que es que Julián está culpabilizando también a gente como nosotros mismos, es decir, gente incauta de Europa, pues que también está sometida a ese sistema noticioso, cultural y de consumo. Es decir, no es culpa de la gente común de a pie consumir ciertas o cuales cosas, o tocar cuencos tibetanos y poner un calipso falso al mismo tiempo. No es culpa de la gente, es culpa, o sea, de estas pantallas que estamos viendo, del sistema noticioso, de iTunes, de los iPhones. Ese es el verdadero culpable, no nosotros. De hecho, yo sí creo que la humanidad está unida espiritualmente. Y de eso tiene que enseñarnos mucho a nosotros la cultura afrodescendiente, de la unión espiritual. Y ahí sí estoy de acuerdo con Paola, o sea, pues yo creo que sí debemos unirnos, pero no debemos culpabilizar a nuestro igual. O sea, nuestro igual está consumiendo cosas probablemente erradas, probablemente superficiales, pero es el sistema el que lo hace consumir. Son el sistema de educación, repito, lo cultural, lo noticioso, los iPhones, los computadores, las apps, son las que nos hacen consumir mala cultura, la que nos hacen desiguales, porque los sistemas socialdemócratas europeos también están implantados desigualmente a nuestros sistemas totalitarios, asesinos, que es lo que estamos ahorita en un país así, y eso no es culpa de nosotros, nos imponen eso. Sí. Entonces, al final, nosotros debemos mantener una cierta unión y decantar el sistema, y nosotros seguir unidos de todas maneras, porque estamos culpabilizándonos entre nosotros, y eso es grave. Perdón, es que yo solo por alusiones, yo nunca y jamás, y soy muy cuidadoso siempre de evitar la culpabilización, porque realmente incluso una de mis críticas al concepto de apropiación cultural, como se ha venido dando, es que sí tiende a esa culpabilización. Por eso en la primera intervención dije el problema de la individuación, de decir esto es unos individuos que consumen de tal o X manera. Yo ahora en lo que acabo de decir, hablo de estructura. Yo no estoy diciendo de que mi compañera, que es blanca, española, se va al Pacífico, al Petronio Álvarez, se pone un turbante y le encanta el curulao, está expoliando a la población afrocolombiana y está respetando. No, yo me alejo de esa visión culpabilizante. Precisamente lo que ataco o lo que intento demostrar es las estructuras de desigualdad, pero lo importante es que realmente la gente se dé cuenta de eso. Yo no hablo de culpas, pero sí de responsabilidades. Sí. Ahí sí tienen que ver las responsabilidades. No, el culpable es el sistema, son otros los culpables que crean esos andamiajes para que nosotros nos confundamos y nos acusemos. Hay parte y parte, hay parte y parte, porque por ejemplo, Julián puso el ejemplo de su novia. Voy a seguir con el ejemplo de Julián, ¿verdad? Pero si ella va y compra los turbantes y va y disfruta la música y graba la música, ¿verdad? Y la usa en un proyecto de ella y se gana $7,000 y no le da nada a nadie, ni regalías ni nada. Ella no solamente está siendo parte del sistema, sino que ella está representando al sistema. Claro. ¿Me explico? Está reproduciendo. Entonces, está reproduciendo, está siendo partícipe de eso.
Entonces, El sistema se ahí... manifiesta a partir de nosotros. Una pregunta. Somos ¿y si avatars, son avatars. una pregunta, ¿y si ella va y se compra ese turbante, disfruta un montón, graba la música y no la utiliza para un proyecto, sino que es para el proyecto de su propio placer, o sea, de su propio deleite también? Igual No, tiene que pagar por el uso. Estamos hablando de apropiación, estamos hablando también de remuneración, estamos hablando de un intercambio no de bonita experiencia, me llevo tu oro, estamos hablando de un intercambio en el cual yo te doy algo por esto. Eso es como yo personalmente lo veo. Pero yo le puedo decir la parte de Paola, que ya es esto. Se supone que la persona compró no sé si graba la música de Voice, no creo. Yo no sé. Compró un disco del festival. Bueno, compró el disco, está bien. Pero digo, ahí yo digo que ahí ya contribuiste. Ya, ahí hay algo. Pero no que solamente tomar y qué bonita la cultura. No, pero eso es lo que ellos hacen. ¿Sabes? Naturalmente eso es lo que hacen y eso es lo que ellos aportan. Naturalmente. Y entonces naturalmente yo me lo llevo. Y yo lo exploto y yo lo uso. ¿Sabes? Porque no hubo ningún arreglo. Eso es lo que me molesta a mí. Claro. No, pero yo hago una pregunta ahí, y es que sí que hay una cosa en los públicos que es muy diversa, y es que hay muchos públicos que literal se deleitan viendo algo, oyendo algo, o sintiendo algo, ¿sabes? Porque yo lo he visto, y no solamente lo he visto, yo he sido ese público, ¿sabes? Y donde yo no quiero ir a hacer un disco ni me quiero ir a mofar porque es que yo conozco tanto la cultura afro, tanto la cultura indígena, tanto la cultura oriental, no, sino porque realmente hizo algo en mí, ¿sí? O sea, con eso yo entiendo que no todo el público es igual, ¿cierto? Pero sí entiendo que hay como un momento donde simplemente el público es tocado, es inyectado, es así como lo decía Eulis ahorita, es como que me pareció muy bonito, y es como esa noción como por ejemplo, del tema que nosotros vivimos en Colombia desde la, digamos, herencia o presencia afro, desde el tema, por ejemplo, espiritual, ¿cierto? Es muy, pero muy fuerte, ¿cierto? Y ahí yo sí que voy a defender a una parte del público que quizá no está permeado por ese tema de me voy a apropiar de esto porque no sé qué, sino porque realmente fue tocado, porque fue inyectado, porque fue abrazado, porque fue informado. Sí, porque no sé si nos entendemos, Yo creo que la discusión ahí está tomando otra forma, porque digamos, yo jamás esperaría que una persona, digamos, que no es del Pacífico colombiano, no disfrute del sonido de Gualajo. O sea, sería un esperpento, así como yo disfrutar de Chopin. E incluso yo tengo el derecho, en tanto ser humano, de decir que Chopin es mío, en términos de mío, como que yo soy una persona del mundo, un habitante de esta tierra, ¿cierto? En ese sentido es mío. Pero yo lo que no podría hacer es coger la música de Chopin, y que además hay que tener en cuenta, por ejemplo, los contextos de desigualdad estructurales, que Polonia no está tan mal como la gente negra sistemáticamente está en América, en África y en el mundo. Entonces yo no podría coger la música de Chopin y armar un negocio de puta madre con la world music y tal, y socavar ese valor, tanto simbólico como económico también, que le pertenece, no sé si a Varsovia o al pueblo polaco, o al que sea. Eso, yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo. O sea, por eso es que hay veces el problema de la apropiación cultural nos lleva a eso, como que, pero si a mí me gusta mucho la música tibetana, ¿por qué no la puedo disfrutar? No, claro que la puedes disfrutar y la puedes hacer tuya, en tanto de sentirte tú parte del mundo, ¿cierto? En parte del mundo. Lo que tienes que ver, y ahí yo hablaba más de responsabilidad y no de culpa, es, digamos, ¿qué hay alrededor de todo esto que yo consumo? ¿Qué es lo que me ofrecen tanto y con tanta variedad y con tanta velocidad? Por eso el otro compañero también decía, Geraint, decía de que rápido tienes que sacar otro tema, esa velocidad, ¿no? De que te implica, y por qué hay esa velocidad ahora, o por qué un tema que sonó en los 60
todavía hoy lo escuchamos, y un tema que sonó hace 5 años ya no lo escuchamos, como decía el compañero. Pues porque ahora hay una sobreinformación, una sobreventa de cosas, de consumir y tirar, como el plástico, como todo en la vida, como las relaciones, como todo, que hace parte de ese movimiento. Entonces, digamos, es estar atento a ese tipo de cosas. Yo no culpabilizo jamás en ese sentido, y hace parte precisamente de abrirnos al mundo entendiendo esas desigualdades. Yo creo que hay un factor ahora mismo que es desigual, y disculpa, que ese es el verdadero factor en el cual nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente. El factor de las redes sociales es el nuevo amigo enemigo. Sí. Es amigo porque nos ayuda a llegar a muchos lugares que antes, como músicos, si hubiéramos sido músicos independientes, si no tuviéramos una disquera detrás, para poder llegar, de que me escuchara allá de España, iba a ser sumamente difícil. Entonces, amigo. Pero en esto de seguidores, reproducciones, likes, se están yendo. Ese es lo primero que el consumidor ve. Y entonces, si te va a seguir, pero ve que tú tienes 1000 seguidores, dice, este no tiene éxito. ¿Quién es? Sí. Lo voy a seguir. Pero si es un sistema macabro. Ese sistema de los likes y los seguidores es macabro. Porque otra vez estamos hablando cuantitativamente. Y otra vez está hecho a propósito para jerarquizarnos como sociedades humanas. Ya me estructuré. Imagínense que quitaran eso de todos los videos de las redes. Correcto. Sería hermoso, porque uno podría acceder a sus contenidos sin estar sugestionado por las cifras. Y lo mismo, uno como artista se vuelve adicto a querer más cifras. Correcto. Si yo no entro y motivo a otros jóvenes, nos sigue. Entonces ahí podemos recartar algo. Tal vez, como dice Paola, a veces no vamos a los millones o a captar o un premio. No, nuestro objetivo sería un Grammy, un Billboard. Esto que realmente el sistema crea, que ya sabemos, pero realmente quisiéramos nosotros crear. Bueno, el Festival Afrolatino es uno de los festivales. Hay otros miles de festivales que honran esa presencia. Tú vas allá y disfrutas. Mira, el artista tiene 1500 seguidores. Pero no importa. Me encanta cuando lo veo en vivo, me encanta el contacto, el impacto en vivo. Que yo me pregunto, ¿por qué 1500? A ver, entonces ahí donde yo me vuelvo ente, ven acá, escucha a Eblis, escucha a Julián, escucha a los gaiteros, así es que yo he aprendido cuando llego a otros lugares, y eso es lo que tendemos que aprender, como a matar eso, porque es el nuevo enemigo, como decía, el nuevo enemigo. Si los gaiteros tienen 500 seguidores, no lo contrata nadie, nada más por los seguidores, no miran qué hacen, ni qué tanto aprendieron, ni que no tiene seguidores, no es business. Acabó. Estamos rodeados constantemente de enemigos, todo es enemigo, los views, las redes, el sistema de regalías, porque por mucho que nos quedemos que no va a llegar la plata, igual el que quiera pagar, digamos que alguien quiere hacerlo bien, a esas personas que estamos diciendo que listo, esta persona es listo, voy a pagar. ¿Y a quién le tiene que pagar? A una institución. Esa institución va a filtrar el dinero por todo el sistema con una cantidad de acreedores, y luego va a llegar al sistema de regalías, y luego la plata se va a quedar sumergida en el mar de las regalías hasta que de pronto, si es un artista que medio sabe manejar el sistema, le llega su pequeña gotica de plata. O sea, lo que entró como un 100% llega como un 2, 3, 4, 5% porque pasó por todo el sistema. Entonces, al final, otra vez, el culpable no es el consumidor, incluso así quiera ser una persona moralmente correcta o políticamente correcta, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque el sistema está diseñado de esa manera, que nadie acceda al dinero. O sea, básicamente nos están empobreciendo en todos los aspectos de la vida. Entonces, otra vez, los culpables por mucho, sea inmoral o moral, o sea, una persona, listo, me va a apropiar de esto y lo voy a vender. Igual esa persona tampoco va a ganar mucho. El punto es que tenemos que estar en el sistema, ¿no? Tenemos que estar en la jugada. Estamos hablando de comunidades que no están en la jugada, que no tienen Instagram, pero están creando contenido que viene de atrás, que viene con herencia. Yo entiendo tu punto, o sea, al final todo el sistema está diseñado para que nadie se haga millonario, nada más un par. Yo lo entiendo. Para que sea pobre. Pero nuestro punto aquí en este tema de apropiación cultural es que nosotros necesitamos estar en la jugada. Correcto. Mantener. Necesitamos, nuestro nombre tiene que estar ahí, aunque sea que me den un centavo, mi nombre tiene que estar ahí.
El nombre de Claro, sí, está de bien. nuestra música Claro, está necesita bien. estar ahí. Está jugada. Pero mira, Entonces, yo, por ejemplo, en ese caso, digamos, ahí sí no estoy del todo de acuerdo, porque ujú, es que el sistema, o sea, intentar insertarse en el sistema, pues siempre van a entrar uno y que otro. Entonces, es como cuando dicen que uno apela a las acciones afirmativas, etcétera, etcétera, para que la gente negra entre a las universidades y tal. Y dicen, no, pero igual mire que hay gente negra exitosa, que tiene dinero y tal. Entonces, como esa idea de que todo el mundo puede llegar en algún momento, cuando evidentemente el sistema no está diseñado para que llegue nadie, y sobre No, todo no, la no. gente que ha sido sistemáticamente explotada. Entonces, digamos, ya llevándolo un poco al terreno político, y no quiero decir electoral, pero va por ahí, ujú, porque algo que puede frenar un poco un sistema de apertura económica, donde lo que deciden son las grandes transnacionales, ¿cierto? El mercado financiero es las que decide realmente las políticas sociales, ¿no? Porque todo se vende, el sistema educativo se vende, el sistema de salud se vende, los músicos se venden. Entonces lo que hay que hacer es mirar cómo fortalecer unas instituciones estatales o comunitarias o lo que sea ujú. que proteja socialmente a los cultores de la música, cultores de las medicinas, cultores de lo que sea, porque hay una cosa que es muy clara. Los trabajos que están vinculados al cuidado, sea una empleada del servicio, sea un vigilante de un edificio, sea, bueno, cualquier, o una maestra, o un enfermero, salvo algunos médicos que ganan muy bien, y también la gente que está en las artes, que es una forma de cuidado espiritual, y lo vimos ahora en la pandemia, que la gente que más tenía que hacer encerrada, si no era escuchar música, leer un libro, ver cine, la gente que está en torno al cuidado, bien sea cuidado físicos o cuidados espirituales, es la gente que menos tiene capacidad monetaria de recibir dinero. Entonces lo que toca decir es, ¿por qué eso? O sea, porque un tipo que no cuida a nadie, que trabaja en un banco haciendo millones, digo, los grandes porque ganan tanto, y la gente que es el motor realmente del mundo, sean los trabajos del cuidado o del cuidado espiritual, no ganan nada. Entonces ahí por eso es que hay que empujar, por lo menos en términos concretos, locales, de impulsar algunas políticas que de alguna u otra forma intenten blindar en algo ciertos derechos para las poblaciones, para sus músicos, para sus médicos tradicionales o lo que sea. Yo quiero aprovechar ya como para ir cerrando y también presentando, porque ya desde hace un ratico nos está acompañando finalmente Guillermo Camacho a nombre de Convileza, que desafortunadamente por cuestiones de clima no se pudieron conectar. Gracias, Guillermo, en todo caso, por conectarte, estar con nosotros y poder participar. Y esperamos también poderte escuchar en lo que queda de la sesión. Muchas Muchas gracias gracias. a todos por su participación. Yo quisiera ir como un poco cerrando los temas para poder, digamos, ya ir hablando un poco también sobre, bueno, qué se puede hacer al respecto. Entonces, pues a lo largo de la conversación han surgido como unos temas bien importantes. O conceptos bien importantes, entre esos es el tema de los derechos, ¿no? ¿Qué se entiende por derechos y cómo se maneja el tema de los derechos y el tema de la apropiación cultural? El tema de la retribución, cómo se entiende también este tema. El tema de la descontextualización de los discursos en el sistema, el tema de la fetichización y el consumo, el privilegio, las prácticas de extractivismo y vaciamiento de la cultura, de las que habla un poco Eblis, y el tema del diálogo inclusivo, que ya también venía hablando Julián, y de cómo podemos generar nuevas estrategias también para cambiar las cosas. Entonces, bueno, un poco para ver cómo vamos cerrando la discusión y qué otras propuestas hay para qué se puede cambiar, cómo se pueden transformar, digamos, las circunstancias y los contextos actuales. Te Yo, digo que buenas más, tardes a todos. sí. Perdón, No, 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 no. perdón, Dale, Mayelga. dale, dale, dale. Discúlpenme ahí, en nombre de Convileza, pues les pedimos un poco las disculpas por no haber asistido puntualmente. Tenemos un tema en San Basilio de Palenque de conectividad que es muy difícil, que también, digamos, se inserta en todas estas discusiones que ustedes estaban acá hablando.
Precisamente San Basilio de Palenque, por ejemplo, es un territorio que desde hace más de un año el tema de la conectividad de Internet se le ha exigido como una de las apuestas políticas para San Basilio de Palenque, y estamos en este momento sin Internet. Yo no vivo en San Basilio de Palenque, yo vivo en Cartagena, estamos muy cerca, 60 kilómetros, y un poco hablando y escuchándolos, creo que efectivamente hay que unirse para producir políticas culturales que beneficien el sector cultural en Colombia, que es el caso pues, que conozco. Panamá lo tenemos muy cerca, sabemos que por Panamá nos entró el reggae, eh, y pues es un país hermano, lo queremos mucho. Yo desconozco muchísimo las políticas culturales en Panamá, pero digamos teniendo en cuenta la geopolítica de la región, creo que no debe ser tan diferente a como es acá en Colombia. Eh, y lo que creo que pasa es que efectivamente pues todos estos discursos y todas estas discusiones se están quedando muy en eso, en el discurso, en la discusión. Creo que la apropiación cultural en Colombia pues es un tema muy delicado, que viene afectando al sector cultural y al sector de la música y al sector de las artes en general, pero que efectivamente no hay una apuesta o no hay una coalición organizada que reproduzca políticas para que esto cambie. En San Basilio de Palenque, pues San Basilio de Palenque yo creo que es uno de los pueblos que más ha sufrido la apropiación cultural. Yo diría que desde los años 80s, 90s tuvo mucho más de esto. Y creo que efectivamente lo que tenemos que hacernos como sector cultural es unirnos y producir políticas para que estas cosas cambien en Colombia, en Panamá y en el mundo, porque creo que esta apropiación cultural está empobreciendo a los artistas y está cada vez, pues digamos, limitando muchos campos de trabajo para los artistas, también teniendo en cuenta que no es lo mismo los artistas y los privilegios que tienen artistas en las grandes ciudades de Colombia, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, a la vida de los músicos desde la ruralidad. Aquí justamente estos años se ha venido planteando desde el gobierno nacional una apuesta de la economía naranja, que para nosotros pues simplemente es un tema más ornamental que un tema, digamos, que beneficie realmente al sector cultural aquí en Colombia. Lo vemos, justamente ayer teníamos la presencia en Palenque de la ministra del Interior y querían que nosotros nos presentáramos gratis, que ese es uno de los temas más fuertes y es uno de los temas más preocupantes de la apropiación cultural, es que pues muchas personas pretenden que los artistas les trabajemos gratis y quieren que trabajemos gratis. Entonces, este tema de la apropiación cultural creo que está afectando pues muchísimo el tema de los artistas y el trabajo de muchos artistas desde lo rural. Yo estoy de acuerdo con bastantes de las cosas que se han comentado acá, y sí creo que tenemos que pensarnos desde los privilegios, teniendo en cuenta, digamos, todo este sistema neoliberal capitalista, clasista en el que vivimos y que evidentemente nos llevan a estas cosas. Pero entonces más que estas discusiones se queden aquí en el aire o en las plataformas digitales o en las redes, como lo decían, creo que hay que impulsar políticas que hagan verdaderos cambios, especialmente para la música en Colombia. O sea, yo tengo una pregunta, me surge una pregunta, no sé si puede ser respondida ahora mismo o bueno, no sí, sé, señor. En otra versión. Yo creo que será imposible crear como una compañía internacional que vele por esos derechos culturales, pero de forma internacional global, en pues una ACAPOL, qué sé yo, una cosa así. Dos, tenemos que seguir entre nosotros, crear una red, una comunidad, así mismo como el Festival Afrolatino, otros festivales donde la región donde tiene, si nos toca ser los entes creadores para poder mantener esto, tenemos que hacerlo. Yo nunca pensé hacer docencia, pero en la parte cuando ya me meto como gestor y veo que va a haber algo de carencia, digo, es lo único que se me ocurre, no estaba en mis planes de artista, necesito yo concentrarme en qué hacer, cómo renovar, pero
esta parte no puedo hacer caso omiso a esto, no puedo ver cómo muere y yo no puedo hacer algo al respecto. Entonces, he tenido propuestas, por lo menos yo, comenzando lo que es el proyecto, es ambicioso. El proyecto en el cual yo estoy diciendo es ambicioso, pero lo llevan a términos políticos, ambicioso políticamente. Y yo digo, entonces cuando se vaya la ambición política, entonces ¿dónde quedo? A dejarlo en la calle, a regarlo de nuevo y ver cómo los recojo para poder yo comenzar nuevamente un proceso. Esa es la parte entonces que yo creía que debemos blindar. Ya nosotros cada quien, como dice Paola, estamos instruyéndonos en cómo registrar nuestra música, nuestro arte a nivel nacional e internacional, que ese es un paso en el cual muchos abusaron en el pasado con su disquera y el término de que esta es la única manera de tú llegar al éxito. Entonces, ahora podemos ser un poquito más independientes, pero digo, tenemos estos fenómenos que a través, por lo menos Panamá tiene un Ministerio de Cultura que acaba de ser creado. No teníamos un Ministerio de Cultura con tantas manifestaciones, te lo digo, entonces nos estamos poniendo al día en eso, velando y esperando de que no asocien, no tengan nuevos términos acerca de la esencia, no tengan nuevos términos culturales. Estamos viendo que la UNESCO ahora mismo está haciendo patrimonios culturales de ciertas manifestaciones en distintos países. Por lo menos teníamos algo aquí que era musical, era un baile musical que se respetaba, le dicen el Congo, y ya se le ha dado el respeto, que ese era uno de los primeros grupos musicales que le pedía para bailar. Querían que abrieran todos los eventos, pero le daban un plato de comida. Pero yo quería decir algo ahí, perdón. También ese tema de la patrimonialización me parece sumamente preocupante. Yo creo que no ha habido como un informe de lo que ha sucedido durante 15 años después de la patrimonialización de Palenque. Pero si bien han habido, digamos, unos beneficios en términos de infraestructura, creo que en términos sociales, pues San Basilio de Palenque sigue siendo el mismo pueblo empobrecido de hace 20 años o hace 30 años. Yo el único beneficio que le veo a la patrimonialización de Palenque en el 2005 fue que evitó una toma paramilitar en ese momento por la difícil situación que viven los Montes de María desde hace muchos años. Entonces, no sé, en Palenque no todo el mundo entiende qué significa ser patrimonio. Si el patrimonio soy yo o el patrimonio es la piedra. Pero en los sistemas neoliberales y capitalistas, pues desafortunadamente la piedra vale más que los humanos. Entonces, en esa medida, creo que hay que revisar muy bien todos los temas de patrimonialización. Aquí en Bolívar tenemos 3 lugares que son patrimonio de la humanidad: Cartagena, Mompox y San Basilio de Palenque. No todos son inmateriales. Y Cartagena, por ejemplo, es patrimonio material. ¿Eso qué significa? ¿Por qué esta ciudad sigue siendo tan empobrecida? ¿Sí? ¿Qué significa ser patrimonio? ¿Qué significa, sí? ¿Y qué beneficios me puedo llevar de todo esto? San Basilio de Palenque es un pueblo supremamente rico y supremamente poderoso, con unas tradiciones ancestrales que a veces hasta me cuestan a veces hasta entender ciertas prácticas. Pero Palenque es un pueblo que está empobrecido como cualquier pueblo de Colombia. Creo que también se le ha llevado como a un lugar y se ha quedado como en este discurso de Palenque, primer pueblo libre de América, primer no sé qué, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa ser libre cuando no tengo acceso a la educación? Cuando los jóvenes no tienen posibilidades de un proyecto de vida claro, más allá de ser obreros en fábricas o mototaxistas. Entonces, creo que el tema, digamos, estructural es un tema que hay que seguir revisando, pero sí es importante la articulación real del sector cultural de la música y entender que las dinámicas son muy diferentes en las ciudades que en lo rural. Total. Eso me parece clave de entender. Total. Eso. Total, y yo agrego algo ahí a lo que dice Guillermo, y es que, claro, llevémoslo como a niveles como de prioridades, ¿no? O sea, el tema acá es que, claro, o sea, nosotros en Colombia, claro que nos pensamos todo esto que dijo Guille, que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no?
pero, y quisiéramos como escalar también para hacer una ley de música, hacer un montón de cosas, pero creo que acá hay un ejercicio, o sea, en Colombia en particular, hay que hacer un ejercicio de ver eso, pero también sin desligarnos del tema de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad política, ¿sí? O sea, porque es que nosotros, a ver, en Colombia hay una cosa importante y es que no podemos desligar, no es un tema emocional, o sea, no es un tema como, ay, no, es que yo estoy tan ligada como a esta cultura o a la otra, no, es un tema es una realidad, ¿sí? O sea, yo no puedo apartar esto como del tema político ni social, no lo puedo apartar, ¿sí? Yo vivo en Bogotá, sí, y trabajo en Montes de María también con un proyecto y en Cartagena con otro proyecto y así, y no es porque quiera ser una super empresaria cultural, ¿no? Sino porque o sea, yo desde mi lado como muy personal decidí, así como concretamente, dedicar mi vida profesional a esto, ¿sí? Y no solamente mi vida profesional, sino porque es que es un deber como colombiano. Eso yo sé que no se entiende así igual en todo el mundo, pero en Colombia esto es una cosa visceral, ¿sabes? Es como... Y... Claro, pero yo añado una cosa ahí, Paola, perdón interrumpirte, pero digamos que ese tema de los privilegios ahí va, ¿no? En un Claro. país como Colombia, pararse fuerte a hablar sobre este tema es casi una sentencia de muerte. Y no es lo mismo hablarlo desde Bogotá que hablarlo desde aquí, desde Palenque. De las Islas Canarias donde estoy yo. O sea, donde O tú de, hablas y puede que te maten, y si no hablas, también puede que te maten. claro, Así. entonces ahí es como una decisión también del artista. Aquí en Colombia pasa mucho esto. Hasta qué punto te puedes meter o te metes en política. Sí. Y mucha gente que hace parte del mainstream y que hace parte de la gran industria de la música te dice, no, mejor no comentes eso, mejor no digas esto, mejor ten cuidado con esto. Entonces, yo creo que tiene que ver también mucho con el proyecto de cada persona y el proyecto de vida de cada uno. Pero efectivamente tenemos que construir políticas que puedan beneficiar a nuestros músicos, a los maestros, por ejemplo, el Sexteto Tabalá, que tenga su pensión y que no tengan que estar esperando al gringo, al cachaco, al caleño, al paisa, que le compren el disco, sino que sepa que duró 80 años, el maestro Cassiani tiene 85 años para hablar del Sexteto Tabalá, y está en Palenque necesitado, y lo peor es que en esta situación de pandemia, la situación se ha agravado, ¿no? Digamos que esta pandemia también lo que ha hecho es visibilizar todas las cosas que han estado mal por mucho tiempo, como que las hacen más visibles, ¿cierto? Entonces yo sí creo que es bacano esto de poder, digamos, decir, no, hay que hacerlo, hay que meterse, pero no es lo mismo ser de de una vereda aquí en los Montes de María y decir, bueno, voy a pelear para que la gobernación de Bolívar me dé lo que me merezco. Y decirlo desde una casa en Cartagena, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que han dicho es muy importante y efectivamente comparto muchas de las cosas que dijeron, pero sí creo que es momento de producir políticas que beneficien a nuestros músicos y especialmente a nuestros músicos rurales, desde la ruralidad, a nuestros músicos campesinos. Porque sí, es como que han sido gran inspiración para las músicas de Colombia, pero siguen siendo empobrecidos, lo que decían, ¿no? Se hacen remixes, otros artistas pues ganan de esto, y los músicos siguen empobrecidos. Así es. Empobrecidos. Chicos, tengo como un último punto que me gustaría que conversemos. Posibles soluciones. Hagamos una lista rapidita. Cada uno me dice qué solución propone,
para la apropiación cultural? ¿Quién va primero? Bueno, tal vez yo. Dale. Aunque lo mío es un poco desesperanzador porque yo en este momento no veo soluciones, porque todo lo documentado con respecto a políticas que, o sea, estamos atados necesariamente al parásito político. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Guillermo? Como termina en ser como un monumento o terminan los recursos desviados o se terminan enredados en corrupción. Hay otro de los peligros pues de entrar en la legislación, y es que la legislación luego va a empezar ya a nivel más global, va a empezar a jugar en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, si miramos las libertades que se han perdido en la humanidad desde hace 100, 200 años, han empezado con dilemas morales como este, donde la gente quiere mejorar, quiere mejorar sus condiciones de vida y recurre a la política para hacerlo. ¿Y en qué termina eso? En prohibiciones implantadas contra el mismo pueblo. Vean, nosotros ya, por ejemplo, la gente ya no puede viajar. Desde hace 100 años antes la gente podía viajar, ahora ya no, y eso empezó con un dilema moral. La gente ya no puede cultivar porque empezó como un dilema moral. La gente hoy en día se está incluso no pudiendo salir de casa, y eso es un dilema moral donde tratamos de protegernos, y ¿qué es lo que pasa? Nos plantan una política que limita nuestras libertades. Entonces es una encrucijada, estamos en una encrucijada. Entonces, pues ya las dos pequeñas soluciones que yo podría poner es la primera, estudiar muy bien la política y mirar, o sea, ilustrarse en el parásito político y tratar de entrar y mirar a ver qué poquito se puede hacer. Pero la mayoría de cosas van a terminar en eso, en algún tipo de, ¿cómo se llama? En algún tipo de cosa oficial que no beneficia a nadie, pero que se promociona como que está beneficiando a todo el mundo, y así siempre termina. Entonces, bueno, estudiarlo muy bien, a ese parásito político. Y el otro, yo creo que sí es algo que ya estábamos hablando, que puede parecer inmaterial, puede parecer en un mundo más, puede parecer insignificante, pero sí es la unión entre nosotros fuera de lo político, es decir, el saber que de alguna manera, por ejemplo, lo que pasó con el maestro Michi, o sea, fue una cosa que estuvo fuera de la política. El maestro Michi estaba enfermo del ojo y la gente empezó a donar, y todo eso no pasó por la política, porque es que cuando pasa por el parásito político es donde nos legislan en contra de nosotros mismos, terminamos nosotros siendo víctimas de nuestras propias soluciones políticas. Entonces, tal vez si seguimos unidos entre nosotros en pequeñas comunidades, en pequeños gestores que hacen que, no sé, que se solucione algún problema, como por ejemplo la enfermedad del maestro Michi, grandes influenciadores, estar dentro de las redes sociales y encontrar soluciones. Tal vez si hubiera más proyectos así, se podría hacer otro poquito, pero yo creo que estamos igual, no ante una gran solución, estamos ante pequeñas, muy pequeñas soluciones, porque estamos en un acorralamiento absoluto, no hay para dónde ir. ¿Qué pasos, entonces, digamos, qué pasos podemos tomar hacia posibles soluciones? ¿Qué pasos podemos tomar nosotros individualmente en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra industria? ¿Qué podemos hacer? Me gustó mucho lo que dijo Guillermo. Me gustó mucho lo que dijo Guillermo acerca de las pensiones. Las pensiones, right? Esa es una manera de retribuir a todos estos maestros que han entregado tanta herencia. Yo lo que creo también es, por ejemplo, incentivar, bueno, Palenque, hablo del caso de Palenque, que es el que conozco. Palenque, por ejemplo, es un pueblo muy musical, pero no tiene escuela de música en el colegio, no es una asignatura que se enseñe o que se enseñe en la escuela. Yo creo que la música tendría que ser una de las tantas materias que los niños tendrían que tener, igual que las matemáticas, igual que la física, igual que la química. Creo que la música en primaria, yo pienso que en primaria podría ser como obligatoria. Aquí en Colombia y en Palenque, creo que esa es una de las grandes fallas que tiene Palenque, por ejemplo, que en lo que hemos fallado, ¿no? De no motivar a una enseñanza más amplia de la música. Y lo otro, pienso, es incentivar
pues los estudios, las escuelas de música, fomentar, ¿no? Realmente se necesita mucha, Convocatorias también. y no solo, sí, se necesita realmente mucha voluntad política para un verdadero cambio en términos culturales acá en Colombia. Y se necesita inversión, por supuesto. Yo, por ejemplo, con Convileza, trabajamos con Vilesa el próximo año estamos a cumplir 10 años. Y el proceso con Convileza ha sido autónomo, ¿sí? Digamos que en un principio Convileza sí estuvo, digamos, en la mira de todos estos gobiernos de turno, y entonces a uno lo querían coger era del grupito de turno, ¿no? Entonces lo movimos para... Se fue, disculpen. Pero creo que también es el tema de formar a los músicos y formar a los músicos en derechos. Digamos que ya vivimos otro momento de la música. La música ya no es solo música, sino la música también está inmersa ahora en lo visual, en la visualidad y en otras cosas. Pero entonces yo sí creo que sería bien importante, pues, como fomentar el empoderamiento de los músicos, y no solo frente a temas culturales, sino a temas de derecho, temas de derecho. Yo creo que todo es político, no hablo de partidos políticos, pero sí creo que hay que tener más conciencia política. Creo que hay que fomentar principalmente la educación. Aquí en los territorios se necesita un gran trabajo y para eso se necesita, como digo, una gran gestión y un gran, digamos, apuesta de los gobiernos por apostarle a esto. Sin decir que estamos esperando que el gobierno haga algo por nosotros, porque históricamente no ha hecho nada por nosotros. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con nuestras uñas, con nuestras manos. No estamos esperando nada del gobierno ahora, pero sí necesitamos al gobierno como aliado, no como enemigo. Y en este momento... pero casi siempre es nuestro enemigo. Casi todos los proyectos que han salido adelante terminan siendo por manos propias, por gana propia, por la gente que se ilustra del sistema y se logra meter en él. El gobierno casi nunca hace nada. Sí, así que... De acuerdo. ¿Qué opinas? ¿Qué pasos podemos tomar? ¿Ya? Sí. Yo estoy de acuerdo con varias cosas que plantea Guillermo y digamos ahí me separo un poco de lo que dice Eblis, porque efectivamente todavía sí que hacer insistencia en las políticas públicas que se toman. O sea, eso es fundamental. Además hay una concepción a veces de la política que es un poco como en términos electorales, pero la política es todo. O sea, cada uno de nuestros actos y nuestras decisiones tiene que ver con la política. Entonces, por un lado, yo creo que sí hay que buscar los mecanismos, cualquier mecanismo, que ayude efectivamente a emprender unas políticas en términos territoriales, en términos locales, en términos de lo que tiene que ver con los derechos. Por ejemplo, en Colombia, que hay una legislación étnico-territorial, que estamos viendo que no es suficiente, pero no por un problema legislativo como tal, sino por un problema de poder, de quienes están en poder para aplicar la ley y quienes están en poder para pasar por encima de las leyes y de la gente. Pero eso no implica que eso agote la lucha. Yo creo que por un lado sí hay que seguir insistiendo en términos de políticas públicas. Por otro lado, también algo que planteaba Germain, de mirarlo en términos internacionales, yo creo que también tenemos que alimentarnos de procesos sociales, y aquí, digamos, yo tiendo a ser pesimista, pero la situación es tan nefasta que ser pesimista es también incluso terminar siendo cómplice un poco, o muy derrotado, por lo menos soltarla, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter, que hay veces lo critican porque viene de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo no me quedo con eso. Yo creo que de todas maneras que haya habido una insurrección, casi que en términos globales, en un momento dado, porque no fue solamente en Estados Unidos, sino que se replicó también aquí en Europa. O sea, aquí nunca había visto una movilización en Valencia, nunca había visto una movilización grande de nada.
O sea, significa que de todas maneras hay unas interconexiones a nivel social que la gente siente que que están minando sus derechos y su derecho a estar y ser en el mundo. Entonces, digamos, por lo menos en estos tiempos, un poco de insurrección, de malestar general, hay que intentar buscar uniones con la gente de Panamá, con la gente de Estados Unidos, con la gente de España, la gente de Colombia, e inventar lo que se puede hacer, como el Festival Afrolatino que tú haces, y ver cómo se puede replicar en otros escenarios. Entonces, digamos, hay que intentar siempre desde lo local, que llaman, lo local y lo global. Lo local es insistir, y insistir en políticas educativas también, como decía el compañero, y ya, yo creo que eso lo dejé un poco abierto porque realmente es muy difícil dar una línea concreta, pero yo creo que eso es fundamental. Por otra cosa que además que había comentado antes, en términos de cuáles son los trabajos realmente que se valoran en términos monetarios. Los trabajos del cuidado no se valoran porque hay una idea de que, por ejemplo, el músico es entregado a su público y el músico siempre quiere tocar en todo lado, y por eso le pidieron al grupo de Convileza a mí que tocara gratis, porque igual a los músicos les gusta tocar gratis. Como a la enfermera está dada por el cuidado y hace lo que sea y se sacrifica así no gane bien. Entonces es empezar también desde la educación a cambiar ese chip, por ejemplo, de la economía, de qué es lo que realmente tiene valor. La economía no en términos tanto, sí monetarios, pero monetarios en relación con el cuidado. ¿Qué son los trabajos que valen la pena? ¿Cuáles son los trabajos que además también, como dijo Guillermo, en la pandemia se vieron expuestos? ¿Qué es lo realmente importante aquí? ¿Cuáles son los trabajos importantes? Los de los músicos, ¿no? Los de la gente de los maestros, la gente del cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son algunos de los puntos que menciono. Paola. O Jermaine. Bueno, yo había dado ahí más bien como repetía, alguna entidad global. Creo que estamos conectados aquí. Creo que si lo abrimos un poquito más, los demás países, vamos a encontrar demasiados hermanos que están en la misma situación y no saben qué hacer. Sí. Hay un momento dado en que te encuentras y entonces, ¿qué hago? Desisto. Entonces, cuando piensas en el desistir, digo, no, esto es lo mío. Y no quiero, o sea, si desisto, ellos ganan. Right. No es la idea, yo también quiero fluir y ser. Y el derecho de ser, simplemente de ser, es el que me motiva a hacer y a crear estas misiones de vida, porque muchos de nosotros creamos misiones de vida. A veces no sabemos que esto no va a ser, el mejor plan sería esperar un salario, trabajar y vengar y bueno, seguir las líneas y bueno, nada me molesta y yo no veo nada y todo va bien. Ya se te loco, loco. Y eso es tener nuestras propias conversaciones y buscar posibles soluciones. Creo que aquí como comunidad pues lo hemos logrado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser partícipes de esta conversación de apropiación cultural. Estoy feliz y yo sé que Ana también. Estamos muy contentas. Claro que sí. Y muchas gracias por habernos dado su tiempo y su conocimiento. Estoy segura que nuestra audiencia estará encantada y aprenderá mucho. Yo he aprendido mucho y sé que todos hemos aprendido un poco más hoy. Sí, y también pues pienso yo que este es un ejemplo muy chévere de cómo puede uno también tender puentes para hablar de temas importantes como este. Y bueno, pues que sea también esta una oportunidad para que todos nos podamos conectar y podamos pues probablemente en un futuro cercano poder volver a encontrarnos para discutir sobre estos temas. Sí. Muchas gracias a todos, gracias a todas las personas que se conectan con nuestra sesión. Y deseándoles muchos éxitos a todos y bueno, ya para decirles también que Radio Casetera es su casa y estaremos muy pendientes también de seguir el trabajo musical de todos, pues ya quedamos conectados. Estoy siguiendo a los gaiteros, ya así que cualquier cosa, ahí estamos en la conexión. Like. La divulgación, así de una vez. Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy.
mucho, muy